La Unión Europea sí que ha estimado que el 70% de los suelos europeos tienen algún tipo de degradación o que no son sanos. A partir de los suelos intentamos aislar microorganismos que hayan estado conviviendo durante mucho tiempo con esos contaminantes. Esos microorganismos que son capaces de crecer pueden degradar ese compuesto. Cada microorganismo es como una pieza de Lego, entonces si tú sabes encajar, digamos, esos microorganismos uno con otro, son capaces de poder tener una determinada función. Investigación Abierta, un videopodcast de la Universidad de Burgos presentado por Samuel Pérez. Hoy hablamos con Rocío Barros García, bióloga y ahora mismo responsable del grupo de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Toxicología del ICRAM, que es un centro de investigación de la Universidad de Burgos, y además también es directora científica de este centro, del ICRAM. Muy buenas, Rocío. Buenas. Gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a hablar un poco de investigación y también pues, precisamente de este centro para entender un poco mejor pues, sus líneas principales, qué líneas clave tiene de investigación. Y bueno, mira, podemos empezar hablando quizá del ICRAM rápidamente, Vale. simplemente para hacernos una visión general. ¿Qué grandes grupos tiene? Pues bueno, el ICRAM, como has comentado, es un centro de investigación de la Universidad de Burgos. Y bueno, durante los últimos años hemos ido trabajando en poder definir bien, ¿no?, cuáles eran esas líneas de investigación científicas en las que nos queríamos centrar. Entonces, bueno, pues a día de hoy el ICRAM está compuesto por 3 grupos de investigación. Uno de ellos es el que como has comentado, yo lidero, que es relacionado con medio ambiente, sostenibilidad y toxicología. Luego está un grupo de modelización de materiales, de temas más de simulación para el diseño de nuevos materiales, y luego está un grupo de baterías que lidera Edgar Ventosa y el de materiales que lidera Santiago Aparicio. Que con Santiago Aparicio hemos hablado ya incluso en este programa también. Y vale, tenemos esas 3 líneas. En cuanto a, vamos a decir, tu carrera como investigadora, bueno, para empezar, sé que hiciste una tesis ya con algo relacionado con los suelos, con los nitratos también. Cuéntanos un poco cómo fue aquella investigación, ¿no?, esa tesis, y, digamos, cómo se relaciona con lo que haces actualmente. Vale. Pues, bueno, yo me fui después de estudiar biología. Bueno, tuve una época ahí, ¿no?, de sabático aprendiendo inglés. Y luego, bueno, pues me fui a Zaragoza con una beca para trabajar, de hecho, en un proyecto europeo, que era un proyecto de cooperación entre diferentes países del Mediterráneo, y estaba centrado en la contaminación por nitratos y sales relacionada con el regadío, con la agricultura de regadío. De hecho, el proyecto se llamaba QualiWater. Y dentro de ese proyecto, o sea, el objetivo era un poco ver cuáles eran las principales fuentes de contaminación de nitratos en las zonas de regadío, poder definir estrategias que disminuyesen esa contaminación y, sobre todo, pues eso, cuantificarlos, entender. O sea, no eran, digamos, ensayos a pequeña escala, sino se trabajaba mucho a escala de cuenca. De hecho, la cuenca donde yo trabajaba es una cuenca de regadío que pertenece a la cuenca del Ebro. Y lo que hacíamos era cuantificar cuánta contaminación por nitratos y por sales, porque bueno, la zona de Zaragoza tiene bastantes zonas de yesos, zona salina. Entonces, bueno, pues cuantificar cuánta contaminación por nitratos o por sales llega, digamos, a las aguas, a los ríos por las aguas de retorno de riego. La problemática de los nitratos, ¿nos la podrías poner en contexto? ¿Qué está ocurriendo ahí y por qué es un problema? Bueno, principalmente es un problema porque ha habido, bueno, durante muchos años, o sea, al final el objetivo es producir, ¿no?, o sea, aumentar la producción agrícola. Entonces, bueno, necesitas esa fertilización y pues durante muchos años se ha hecho una sobrefertilización, o sea, se ha utilizado muchos más nutrientes, tanto nitratos, no solo nitratos, sino también fósforo, o sea, potasio, o sea, otro tipo de nutrientes se han ido utilizando en unas cantidades pues mucho mayores de los que realmente los cultivos necesitan. Y luego, por otro lado, pues al final el suelo no es capaz de retener, ni el cultivo es capaz de retener todos esos nutrientes. Entonces, bueno, pues lluvias torrenciales hacen que se pierda, o sea, que se lixivie, ¿no?, esos nitratos, o sea, se pasen, lixiviar, pues pase o sea, pase, digamos, del suelo al agua. O sea, y por ejemplo,
bueno, cuando yo hice la tesis en esta cuenca de regadío que se ha estudiado durante 3 décadas con diferentes tipos de manejo agrícola. Y bueno, pues en los años que yo estudié, digamos, esa cuenca era una cuenca donde se hacía un riego por inundación. Es decir, o sea, tú abrías una compuerta de un canal y todo el agua inundaba la finca. Eso que hace que se pierde mucha cantidad de agua, o sea, no es eficiente, ese regadío no es eficiente. Cuanto más agua echas, más nitrato se pierde. No se queda retenido ni en la planta ni en los... la planta no es capaz de retenerlo. Claro, se va por los suelos de los alrededores, entiendo. Al acuífero, se van a los acuíferos, claro. Sí, o sea, lixivia, claro, eso es lo que se llama lixiviación, o sea, lixivia los acuíferos y entonces pues se pierde. Claro, y estos excesos de... Al final es eso, se está fertilizando en exceso, ¿no? Más de lo que necesitaba realmente la planta, vamos a decir. Esos excesos están yendo a los subsuelos, a las aguas. ¿Y qué problema genera el hecho de que haya un exceso de nitratos? Bueno, los nitratos son perjudiciales para la salud humana, entonces al final que haya esa contaminación por nitratos en las aguas superficiales, en los acuíferos, para consumo humano, pues todo eso crea un problema. De hecho, la directiva sí que existe, ¿no? La directiva de la Water Framework, la directiva del agua. El marco del agua. El marco, sí, el marco de la directiva del agua que ahí pone el límite en 50 miligramos litro de nitrato y de hecho en algunos países ya se está viendo que creo que se quiere como bajar porque ya se ve que hasta o sea, que incluso es, o sea, es perjudicial para la salud. Bueno, y aquí recientemente hemos visto eso, que en Burgos se ha encontrado que en muchos pueblos se estaba consumiendo, que había aguas que superaban esos niveles que estás diciendo del marco, etcétera. Y bueno, que no es una cosa solo de Burgos, sino al menos de España, pero seguramente de más países. O sea, es una cosa muy generalizada y que bueno, que hay que tener en cuenta y tal. Y esto, digamos, haciendo un rebobinado, no rebobinado, sino al contrario, fast forward hacia adelante, porque claro, estamos hablando de tu tesis, pero hoy en día sigues estudiando suelos, etcétera. No sé si sigues con nitratos o no, o es parte de lo que hacéis, o en qué estáis centrados ahora mismo al estudiar estos suelos. Pues... no estoy, o sea, sí que estamos haciendo alguna cosa con nitratos, vamos a empezar a colaborar ahora con otro grupo de investigación, pero nos hemos centrado más en otro tipo de contaminación, porque claro, cuando yo terminé la tesis me pasé a la industria y en la industria empecé a trabajar más en la problemática de la contaminación de suelos y sobre todo en la descontaminación de ciertos contaminantes industriales, como metales, hidrocarburos, otro tipo de contaminantes. Entonces, bueno, digamos que en estos últimos años he seguido un poco en esa línea. Sí que estamos trabajando con pesticidas, que al final el problema de los pesticidas es un poco similar al de los nitratos. O sea, incluso quizás puede ser más complejo, porque hay muchos pesticidas que ya no se usan a día de hoy, que están prohibidos, y sin embargo sigue habiendo esos pesticidas, porque la problemática de muchos de estos contaminantes es que se llaman contaminantes móviles y persistentes, es decir, que no se quedan localizados, ¿vale? Sino que se pasan de diferentes compartimentos, es decir, de suelo, agua, se van trasladando a la cadena trófica y se acumulan. Entonces, acumulan... O sea, lo que estás diciendo también es que en el caso de los pesticidas, incluso aunque se hayan dejado de usar, ya hay unos restos de esos años previos en los que se han usado que siguen apareciendo, ¿no? en la naturaleza. Sí, exacto, exacto. Nosotros ahora estamos trabajando con un herbicida que se llama lindano. El lindano se prohibió en el año 1992. Y bueno, empezamos a trabajar porque había una fábrica de lindano, más que por la aplicación, sino porque había una fábrica que producía lindano, entonces todos los residuos de esa fábrica se llevaban a un vertedero en la zona del Pirineo, digamos como en lo alto de la montaña. Claro, ¿qué pasa? Pues que todo ese lindano ha ido lixiviando a los ríos, entonces, y han pasado pues muchos años. Y bueno, es una problemática que sigue ahí porque hay muchos restos. Y porque es un compuesto que se ha identificado como persistente. O sea,
Claro, porque hay algunos compuestos que quizá la propia naturaleza los deshace, digamos, claro, o sí, se van degenerando. Exacto. Por ejemplo, los hidrocarburos son mucho más sencillos de biodegradar. O sea, al final, bueno, depende de cómo de complejos sean, pero digamos, el diésel, por ejemplo, o sea, es más sencillo. O sea, los microorganismos, por ejemplo, o sea, se puede hacer una atenuación natural por sí solo para que se pueda degradar, o sea, los propios microorganismos lo pueden utilizar como fuente de energía. Y esto también es lo que estudiáis, ¿no? Sí, eso es lo que trabajamos. Microorganismos, no sé si... ¿Cómo aproximáis esto? Es decir, ¿buscáis nuevos microorganismos o simplemente buscáis, digamos, microorganismos que creéis que tienen posibilidades de ser buenos al degradar X cosa y comprobáis cómo lo hacen? O sea, ¿cómo funciona esa investigación? Pues bueno, para esa investigación lo que intentamos trabajar siempre es, bueno, por un lado con emplazamientos que estén contaminados, que tengan ese tipo de contaminación. Entonces, a partir de los suelos intentamos aislar microorganismos que hayan estado conviviendo durante mucho tiempo con esos contaminantes, los hacemos crecer en presencia de ese contaminante sin otro tipo de fuente de carbono, lo que quiere decir que esos microorganismos que son capaces de crecer son aquellos que pueden utilizar el contaminante como fuente de carbono. Entonces ya sabemos que digamos, una comunidad de microorganismos concreta puede degradar ese compuesto. Lo que digamos o sea, eso es básicamente lo que se hace en bioremediación. Entonces, bueno, lo que estamos intentando también trabajar nosotros es ser capaces de identificar como los key players, ¿no? O sea, quiénes son los microorganismos que realmente están llevando a cabo una degradación concreta o, por ejemplo, o sea, no es que un microorganismo haga una cosa, sino que entre ellos se ayudan porque sí, cada uno tiene una función. Vale. Entonces, nosotros lo que estamos trabajando un poco es no solo a la hora de secuenciar, por ejemplo, qué comunidad microbiana tenemos ahí, no es solo saber quién está, sino quién hace qué. Exacto, quién hace qué para poder relacionarlos entre ellos. De manera que puedas establecer comunidades sintéticas, diciendo, pues, no sé quién hace no sé qué, ¿sabes? Y unirlos entre ellos para una determinada función. Claro. Y eso luego, la idea sería reproducirlo o ampliar su escala, es decir, si ya sabes, ¿no?, que ciertos microorganismos hacen ciertas cosas y esta comunidad se combina para, vamos a decir, degradar X hidrocarburo, ¿no? La idea sería poder llevar eso, o sea, es decir, coger esa comunidad de microorganismos, reproducirla y en un suelo contaminado, por ejemplo, ponerla a una escala mayor para que puedan reducir, ¿no?, y degradar esos compuestos problemáticos, ¿no? Sí, exacto. O sea, bueno, hablamos mucho con empresas, entonces una de las cosas, de los problemas principales de la bioremediación también son los tiempos, pues porque al final, y porque la legislación tampoco te permite coger cualquier microorganismo y echarlo al suelo sin ningún tipo de control. Entonces se suele trabajar mucho con bioaumentar, que es básicamente coger los microorganismos del suelo, crecerlos y echarlos. Y bueno, pues lo que estamos intentando ver es también si somos capaces de establecer comunidades sintéticas que permitan para un determinado contaminante, sin tener que hacer toda esa parte, esa fase previa de evaluación de las comunidades microbianas que hay en el suelo, obviamente siguiendo la legislación y aplicando algo que sea seguro tanto para el medio ambiente como para nosotros, pues es, bueno, es un poco ir un poco por ahí, ¿no? O sea... ¿Y habéis conseguido ya resultados interesantes en este sentido? De decir, pues mira, hemos identificado estas comunidades microbianas o... Sí, sí que hemos identificado ya, bueno, y hay mucha bibliografía, pero sí que hemos identificado así como algunas especies, sobre todo la interacción entre especies, o sea, y aparte de la interacción, o sea, porque otro de los problemas también que tienen, claro, o sea, tú puedes echar un microorganismo ahí, pero el contaminante a veces no está disponible, o sea, para ese microorganismo, ¿vale? Entonces también se trabaja un poco, o sea, también estamos trabajando en, vale, esta comunidad es capaz de hacer esto, pero cómo les cambiamos las condiciones, ¿vale? Para que puedan tener acceso a ese contaminante o para que el contaminante se acerque a esa comunidad. Entonces, bueno, pues
De ahí un poco... ¿Y qué tipo de proceso sería eso? Pues sobre todo temas de encapsulación, de biosurfactantes, o sea, pues como ayudar, digamos, a esos microorganismos a que tengan ese acceso. Pues yo qué sé, por ejemplo, estamos trabajando ahora con un grupo en Eslovenia que lo que está haciendo es encapsulación, cambiando un poco las propiedades del encapsulado, pues según el contaminante, pues hidrofóbico, hidrofílico, para intentar así que haya una difusión del contaminante hacia el encapsulado. Y ya que los microorganismos, digamos, puedan degradarlo. O sea, ahí sí que creo que hemos conseguido pues, buenos resultados, sobre todo cuando, o sea, en la parte más accesible, ¿no?, del contaminante sí que es más sencillo degradarlo, y creo que sí que hemos conseguido resultados cuando el contaminante no está tan accesible. Este grupo de Eslovenia, no sé si son los científicos que vinieron en una ocasión, sí, al menos grupo. 2 de ellos, sí. ¿no? Y recuerdo que les hicimos una entrevista, hablaban de biología de coloides, ¿verdad? Sí, exacto. Y recuerdo que era, bueno, que tenía que ver con que era un campo, digamos, que al menos no se ha estudiado de esa manera, es un campo abierto, por así decirlo, todavía de investigación, interesante y nuevo a explorar, ¿no? ¿Y en qué consiste esto de la biología de coloides para que podamos entenderlo más o menos? Bueno, básicamente la biología de coloides lo que consiste es en que, bueno, ellos de hecho lo llaman Lego microbes, ¿no? O sea, que cada microorganismo es como una pieza de Lego. Entonces, si tú sabes encajar, digamos, esos microorganismos que está relacionado entre un poco con lo que estabas diciendo claro, también, uno ¿no? con otro, son capaces de poder tener una determinada función, que puede ser bioremediación, puede ser para salud, puede ser para corrosión. O sea, yo he trabajado, cuando trabajaba en la industria, trabajaba con este grupo ya hace años, y ahí trabajábamos en desarrollar, ellos por ejemplo hacían biofilms artificiales para evitar la corrosión en ambiente marino. O sea, que al final realmente es eso, es una aproximación. Buscar la combinación en función de la aplicación. De la aplicación que tenga, exacto, sí. De hecho, sé que, bueno, que en esta colaboración, claro, vosotros trabajáis muchos proyectos con socios internacionales, en este caso Eslovenia, y esto implica también pues, viajar a otros países, tener temporadas de investigar, ¿no? O que vengan ellos, como en este caso vinieron también en ese momento, y sé que tú te vas a Eslovenia pronto, ¿no? Sí, me voy el lunes ya, o sea, que ahí está. Pues, ¿qué planes tenéis ahí para trabajar? Bueno, pues el año pasado nos concedieron un proyecto europeo, que de hecho coordinamos desde aquí, desde la Universidad de Burgos, y va un poco en esa línea, ¿no? En cómo utilizar, digamos, el tema de biología de coloides, y aparte de no solo biología de coloides, sino también la inteligencia artificial, modelos que puedan predecir la función, digamos, de una comunidad sintética. O sea, el objetivo es desarrollar comunidades sintéticas para, digamos, hacer bioremediación más rápida y más selectiva, sobre todo en contaminación, cuando hay contaminación mixta, ¿no? O sea, de hidrocarburos con metales o hidrocarburos con otro tipo de compuestos. Y perdón un segundo, cuando dices esto de, vamos a decir que está dirigido a la contaminación mixta, con la idea de remediar, es decir, de curar, entre comillas, ambas cosas, o solo una de las cosas, pero al estar en interacción con otra es más complicado de... Pues con la idea de curar ambas cosas, porque, claro, Descontaminar, he dicho curar. Lo he intentado por... Sí, no me salía la palabra. yo te he seguido. Pero bueno, sí, con la idea de, digamos, de, sobre todo, bueno, por un lado, con la parte de microorganismos, o sea, de centrarnos en la parte de orgánicos, y luego, cuando hay contaminación mixta, la combinación de esas comunidades con plantas. ¿Vale? Porque las plantas sí que son muy buenas para la fitorremediación en metales, para metales, y los microorganismos para la contaminación de orgánicos. Entonces, bueno, la idea es un poco trabajar en esa línea. De hecho, es un poco... bueno, yo este año he conseguido la consolidación investigadora, el proyecto de consolidación del Ministerio, y va un poco en esa línea, va en cómo utilizar microorganismos de la rizosfera de la raíz para poder, digamos, descontaminar. No solo utilizar comunidades microbianas, sino establecer una simbiosis entre plantas y microorganismos y entender cómo es esa simbiosis para poder eliminar ciertos contaminantes persistentes
o hidrocarburos. Y luego, pues sobre todo funciona muy bien cuando hay contaminación mixta con metales, porque la planta tiene la capacidad de eliminar los metales. Me has hablado de un par de ejemplos, o sea, bueno, hemos empezado hablando de nitratos, luego me has hablado de este otro ejemplo en el que se han llevado unos restos en los Pirineos, etcétera. Digamos, ¿dónde aparecen estos suelos contaminados o qué necesidades tenemos de descontaminar ciertos suelos? Es decir, ¿estos suelos contaminados se pueden encontrar en cualquier sitio o están localizados en ciertos sitios específicos con más probabilidad? ¿Cómo...? Bueno, pues yo creo que hay dos tipos de contaminación. Una es la contaminación difusa, ¿vale? Que la contaminación difusa es básicamente que hay una contaminación pero no sabes cuál es la fuente de esa contaminación. Y luego ya lo que serían contaminaciones más puntuales, pues como que una fábrica ha tenido unos vertidos de lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes ahí una contaminación que suele estar más o menos, bueno, controlada o no, pero más o menos sabes cuál es el foco de la contaminación. El origen. Sí, el origen. La zona de afectación quizá, ¿no? Más o menos. Exacto. Más centrado. Pero bueno, al final... luego, claro, eso estamos hablando de contaminación industrial, pero luego, pues, bueno, pues ahora tenemos, ¿no? Todo el tema de la salud del suelo, pues la Unión Europea sí que ha estimado que el 70% de los suelos europeos tienen algún tipo de degradación o que son unhealthy, que no son sanos. El 70%, vale. Sí. De hecho, sí que está hay un mapa de suelos degradados por pesticidas, o sea, de residuos que tienen pesticidas, o sea, que realmente, bueno, hay una problemática. Sí. Suena complicado, el 70%... Sí. A ver, es verdad que hablan también del 70% en función de unos parámetros que se definen, ¿no? De unos indicadores, o sea que también puede ser, también está como muy centrado quizás a agricultura, que a veces hay ciertos parámetros que no es que sea que el suelo no esté sano, simplemente es que es un suelo que es de esa manera, ¿no? Por las características que tenga o por la zona donde está. O por la geología, básicamente, del suelo. Pero bueno, sí que creo que la Comisión Europea ahora está haciendo pues, un esfuerzo en el tema de la salud del suelo porque es un problema... bueno, siempre ha habido, ¿no? Una protección, antes te contaba lo de los nitratos del agua, pues siempre ha habido una protección o directivas que regulaban la contaminación en el agua o hay directivas de contaminación en aire, ¿no? O sea, es como que siempre hemos visto que el aire y el agua nos afecta a nosotros directamente como salud humana y parece que el suelo no. Entonces, bueno, ahora es cuando se está empezando a trabajar en sacar una directiva con ciertos indicadores que marquen, pues eso, cuáles son los límites y de momento bueno, los indicadores van muy centrados a lo que es las propiedades físico-químicas, contenido de materia orgánica, biodiversidad de microorganismos. Y bueno, yo creo que en un futuro va a ir también eso, pues a sacar más indicadores con contaminación, o sea, con niveles de contaminación. Claro, porque estos suelos al final tienen, vamos a decir, relación con el agua, ¿no? Exacto. En buena parte, pero también puede ser que, no voy a decir que obviamente en un suelo muy contaminado entiendo que no se produciría la agricultura, pero también esa contaminación difusa que comentabas quizá está afectando a ciertos suelos donde se producen alimentos que, bueno, y al final eso pues entra en la cadena trófica a todos los niveles, ¿no? Exacto, sí. Sí, de hecho, bueno, estamos poniendo aquí en el parque un método para medir hidrocarburos policíclicos aromáticos y por lo que hemos hablado con ellos sé que están intentando analizar concentraciones muy bajas porque nos comentaron que había un grupo de investigación de otra universidad que quería detectar este tipo de compuestos en peces que han cogido en los polos, o sea que realmente no se está produciendo la contaminación allí, de hecho se llama el efecto saltamonte, que al final tú produces una contaminación aquí y aparece en otro sitio que no te esperabas sí. A cierta distancia, ¿no? Exacto. En el caso de Burgos, sé que tenéis un proyecto en el que estáis yendo a Sargentes de la Lora, seguramente tenéis más cosas, pero sé que una de las últimas noticias que salió fue que estabais investigando también en Sargentes de la Lora. Claro, es un sitio donde hay un museo del petróleo porque allí se extrajo petróleo y claro, entiendo que ahí
Claro, el petróleo es un hidrocarburo, ¿no? Exacto. Ahí habrá hidrocarburos Sí. o, no sé, será un ejemplo de suelo con un alto componente de hidrocarburos sobre todo, ¿no? Sí. Esa es la razón Sí. para la que queréis, digamos, o sea, ¿es un buen sitio para estudiar este aspecto? De la descontaminación, o cuál es vamos a decir, el propósito de estudiar allí. Vale. Claro, nosotros, bueno, te comentaba el tema de las plantas, ¿no? Entonces, otra de las líneas que estamos también trabajando es, por ejemplo, utilizar cultivos industriales, es decir, cultivos no agroalimentarios en zonas degradadas, que pueden ser por metales, por hidrocarburos, zonas con alta salinidad. Entonces, bueno, simplemente, o sea, un cultivo en un suelo con alto contenido en metales o con alto contenido en hidrocarburos, pues quizás no es apto, ¿no? para el consumo humano, pero sí que puede ser apto para la extracción de lignocelulosa, como es en este caso, o para producción de biofuels. Entonces, bueno, tú puedes utilizar, digamos, otras plantas que igual no son para alimentación, pero tienen otros usos también, que no necesitan, que no tienen la problemática de que tengan que ser, vamos a decir, sanos de forma alimentaria, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ahí lo que estamos trabajando es con dos tipos, bueno, nosotros en concreto estamos trabajando con dos especies, con cáñamo y con miscanthus, que se consideran a nivel de la Unión Europea, se consideran que no son invasivas y que están domesticadas, ¿no? Lo llaman así, básicamente, que están, o sea, bueno, pues que se pueden utilizar como cultivo no agroalimentario, como cultivo industrial. También en el proyecto se están utilizando pues, chopo, abedul para el tema de metales, pero nosotros estamos con estos dos cultivos principalmente en suelos salinos y en contaminación por hidrocarburos, para establecer un poco esa parte que te contaba de la rizosfera en la raíz, pues cómo mejorar esos microorganismos. Entonces, bueno, el objetivo era, pues la verdad es que estábamos buscando dónde poder estudiar cómo se comportan estos cultivos, ¿no? Y buscar una zona donde pudiésemos hacer pues, algún piloto durante 2 años. Y bueno, vimos el tema de Sargentes y la verdad es que nos pusimos en contacto con ellos y vamos, muy bien. Entonces, bueno, allí principalmente la problemática, es verdad que no es que los suelos estén muy afectados, es más las zonas donde están, digamos, donde están los caballitos, está como bastante localizado. Los caballitos son los extractores sí, estos donde de están los míticos de película. Eso de la película sí, eso. Que sale ahí y luego un poco donde están las instalaciones, donde se hacía toda la refinería, o sea, vamos, donde están los depósitos. Sí, digamos que es la cosa más inmediata, ¿no? Los sitios más... Exacto, y bueno, pues nosotros sí que el año pasado tuvieron un problema concreto, pues porque tenían un depósito con petróleo y pues claro, aquello está, pues hay vandalismo, digamos. Entonces, bueno, pues alguien se rajó entonces, bueno, hubo un vertido. Vamos, que eso fue un poco lo que salió creo que salió en las noticias y así, ¿no? O sea, bueno, pues un vertido en una zona concreta. Entonces, bueno, para nosotros la zona es perfecta, la zona justo del vertido, porque tampoco es verdad que no es un contaminante complejo para descontaminar, o sea, es bastante, o sea, es sencillo desde el punto de vista de bioremediación, pues no sé, es un contaminante que a los microorganismos les gusta, que no es tan complejo, ¿vale? Que no tiene muchos anillos, que es sencillo para poder romperlo, digamos, en formas más sencillas. A nivel químico eso es más sencillo, sí. Y bueno, pues ahí estamos... O sea, pero digamos, entre comillas, como un laboratorio para vosotros. Sí, exacto, sí. Es un poco lo que llaman ahora en la Unión Europea, pues lo que serían los Living Lab, que son como laboratorios vivos, pero luego los Lighthouses, que son como los faros, como los pilotos donde haces una demostración. Vale. Sí. Vale. Y ahí estamos, pues eso, de momento pues caracterizando un poco la zona. Hemos hecho, pues eso, sobre todo en la zona del vertido, pues un muestreo para ver los niveles de contaminación. Y la idea es el año que viene poder hacer un piloto pues con estas especies. Vamos a empezar ahora los ensayos en el invernadero para ver si estas especies pues si toleran los niveles de contaminación, o sea, los niveles que hay de contaminación, si son capaces de degradar. Bueno, de momento estamos con esa parte. ¿Qué otras líneas tenéis dentro de vuestro grupo? Pues dentro del grupo luego tenemos otras 3 líneas, vamos a decir.
una línea más centrada en lo que sería toxicología, que ahí, bueno, sí que estamos también trabajando un poco en la misma línea, ¿no? Porque sí que estudiamos un poco la toxicidad del suelo o del agua antes de realizar una descontaminación y un poco la toxicidad después de esa remediación, ¿no? Pero luego dentro de esa línea también estamos trabajando con ciertos contaminantes, pues o sea, como por avanzar un poco en el conocimiento de cuál es el efecto tóxico de esos contaminantes, como por ejemplo con el tema del lindano, pues ahí sí que se está profundizando más en ver su efecto sobre neuronas, entender un poco, ¿no? Cuál es el mecanismo de acción para que se produzca una enfermedad neuronal, por ejemplo, o cuál es su toxicidad a nivel neuronal. De hecho, no solo con lindano, hemos empezado a trabajar también con los PFAS, que también es otro contaminante que va a ser que es un problema ambiental gordo. Santiago me habló de esto y sí, me venía a decir eso, claro, que ese, por ejemplo, es como más complicado, ¿no? A nivel químico, igual que los hidrocarburos, igual me decías que eran más sencillos de degradar. Estos son súper permanentes, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay una lista que establece los compuestos orgánicos persistentes. El lindano, por ejemplo, está en la lista y los PFAS también. El problema de los PFAS es que hay muchísimos tipos de PFAS, cada uno muy diferentes, y luego eso, pues que químicamente necesitan muchísima energía para poder biodegradar. O sea, a día de hoy hay muy pocos artículos que hablen de bioremediación. Incluso en algún congreso que hemos ido los ponen como en duda los artículos que hay de uso de microorganismos para degradar, ¿sabes? O sea... Claro, porque también, esto igual no lo hemos comentado mucho, pero la bioremediación entiendo que es un enfoque, no sé cómo decirlo, muy... que más busca, sostenible, ¿no? Claro, o sea, sí, más natural, más... sí. Claro, sí, que busca que sea como usando en cierto modo las propias herramientas de la naturaleza, exacto. ¿no? Aprovecharlas, reconocerlas, distinguirlas, emplearlas, ¿no? Para que también, claro, de esa manera te aseguras, entiendo, entre otras cosas, de que lo que estás usando es sostenible, está bien, se va a integrar, está bien integrado ya en la naturaleza, ¿no? Entonces, son, por ejemplo, los microorganismos del propio lugar, ¿no? Entonces, esa es también el potencial de esa bioremediación, entiendo, ¿no? Sí, también porque muchas veces también se utilizan químicos para eliminar otros químicos que al final, ¿sabes? No sabes ya... Sí, o sea, que quizá otros enfoques, el reto que tienen es asegurarse de que no estás creando otro problema, ¿no? Exacto. O tienes que asegurar que... Otros tienen mucho consumo, o sea, que el consumo de energía es muy alto. Es que, bueno, pues ahora se va un poco sobre todas estas técnicas, que son más naturales, que al final, pues trabajas con la microbiota del suelo o con plantas que pueden, ¿sabes? Que al final todo tiene un efecto positivo. Y vale, y eso, el nombre del grupo tiene como tres, medio ambiente, toxicología y sostenibilidad, que al final en realidad todo va, claro, muy de la mano, ¿no? Sí, pero... todo va bastante de la mano. Y luego, desde la parte de sostenibilidad también trabajamos en la parte esta que te contaba más de suelos y de remediación, también ver un poco eso, la sostenibilidad de las tecnologías, pero también la parte, digamos, como... económicamente, ¿no? O sea, que sean viables. O sea, ya no solo que sean viables, sino que al final el no hacer nada también tiene un coste económico. O sea, ser capaces de cuantificar o monetizar el impacto que tiene un contaminante en el medio ambiente, porque tú, vale, si te vas a gastar en descontaminar, pero es que lo otro, o sea, no hacer nada también tiene un coste. Y luego, que digamos que al final puede suponer un ahorro que igual no es evidente en un primer momento, ¿no? Pero que el hecho de invertir en ello te está ahorrando problemas o un impacto económico en un futuro también. Exacto. Y luego, la parte de toxicidad y sostenibilidad tenemos una línea de investigación muy centrada, ya no tanto a la parte así tan ambiental, sino a la parte de materiales, pero bueno, también va un poco, o sea, al final todo va en la misma línea. Por ejemplo, te comentaba el tema de los PFAS, que ahora es un problema, ¿no? Ambiental. Y hay muchos proyectos ya trabajando en sustitución de PFAS en los materiales. Entonces, pues sí que hay que trabajar en asegurar que esos nuevos materiales y esos nuevos químicos sean seguros y sostenibles. Entonces, pues desde la Comisión Europea existe un marco, ¿no?
para, digamos, evaluar la sostenibilidad y la seguridad de nuevos químicos y nuevos materiales. Entonces, bueno, pues está trabajando ahí, ¿no? En cómo integrar el tema de toxicidad con la sostenibilidad, sobre todo en el diseño de nuevos materiales. Entonces, bueno, pues ahí trabajamos en modelos analizando la toxicidad de nuevos químicos o de nuevos materiales con diferentes modelos in vitro, tanto humanos como ambientales, y luego, pues eso, evaluando la sostenibilidad ambiental, económica y social. Has mencionado la Unión Europea o estos marcos que se hacen, digamos, desde la Unión Europea también. Y precisamente, bueno, tanto la Universidad de Burgos como el ICRAM concretamente tenéis unas tasas de éxito a nivel de conseguir estos proyectos europeos muy alta. ¿Qué importancia tiene esta consecución de proyectos europeos y qué dificultades tiene el conseguirlos? Es decir, porque al final hay que hacer un proyecto dirigido a una problemática, ponerse de acuerdo con socios quizá de varios países. ¿Qué importancia tiene para que lo podamos entender? Porque, claro, los proyectos europeos, al menos a nivel universitario, sí que entendemos que tienen como un valor especial o al menos un peso importante, ¿no? Pero, claro, también suponen un trabajo de gestión, no solo la investigación, de preparar los proyectos, de sacarlos adelante. ¿Qué reto supone todo esto? A ver, yo creo que es complicado, ¿eh? Porque pero... tú gestionas o has gestionado sí. ya unos cuantos y sigues gestionando muchos, ¿no? Sí. A ver, claro, yo creo que la importancia de trabajar, por ejemplo, en proyectos europeos es que también nos ayuda, sobre todo en ciertas convocatorias. Bueno, hay ciertas convocatorias que son más libres, ¿no? Que te permiten un poco, pues, definir tu investigación como, digamos, no como tú quieras, pero son más libres de que tú propongas una idea, ¿no? Es verdad que hay muchas convocatorias de la Unión Europea que son dirigidas. Lo bueno de trabajar también en esas convocatorias es que alineas bastante tu investigación con las necesidades que existen, porque esas convocatorias, digamos, que se marcan, tienen unas políticas detrás, porque la Comisión Europea ha decidido que va a trabajar en esto y esto. Entonces, bueno, te alineas mucho con esas necesidades. También tiene el inconveniente de que las estrategias son a 3 años, no sé, igual en 3 años son completamente diferentes. Entonces, claro, igual más o menos sí que salen convocatorias de bioremediación, por ejemplo, o ahora hay, desde hace 4 años existe la misión de suelos, entonces salen 10 convocatorias al año específicas para conseguir unos objetivos muy concretos en la misión de suelos, ¿no? Que la Comisión Europea ha apostado pues, a misión de suelos, que es la primera vez que digamos que existe a ese nivel y que ha puesto tanto dinero. Igual dentro de 4 años no existe esa misión, ¿no? Entonces también estás un poco como, o sea, por un lado estás muy alineado con las necesidades y tú alineas un poco tu investigación con esas necesidades que sirven, ¿no? para ciertas políticas y ciertas estrategias que se han definido, pero también estás un poco, pues dependes también por un lado de lo que ellos vayan marcando. Sí, de las políticas que quieran marcar. Exacto. Has dicho que han puesto mucho dinero. ¿Sabes más o menos el número ahora mismo? Pues así ahora de memoria no me lo sé. Vale. No. Y en cuanto a retención, eso de consecución, por ejemplo, del ICRAM, de proyectos europeos y financiaciones asociadas, que nos puedes... No sé si tienes así como un resumen de números de lo que puede estar en activo quizá actualmente. Pues en activo ahora europeos tenemos 14 europeos tenemos en activo. Estamos pendientes de resolución de alguno. Tenemos 14 entre los tres grupos de investigación. Y desde que se creó el ICRAM, que fue en el 2014, hasta ahora, pues hemos conseguido más o menos, aproximadamente como unos 13 millones de euros en financiación europea. Y sí, principalmente el 90% de nuestra financiación es europea.
Y un poco lo que me preguntabas antes, pues a ver, la mayor problemática es, claro, que es el tiempo que conlleva preparar una propuesta, o sea, europea. Eso es el cuello de botella. Sí. Y luego la gestión. Es verdad que la gestión de un proyecto europeo no tiene nada que ver con la gestión de un proyecto regional o nacional. O sea, la gestión es muchísimo más exhaustiva. De hecho, pues nosotros tenemos gestores de proyectos específicos para poder gestionar una gestión técnica, o sea, que ya no te digo ni de investigación, pero hay una gestión técnica de... Requieren muchas cosas, entiendo, ¿no? Sí. En un proyecto europeo, o sea, tiene una mayor financiación, pero, sí, pero también una mayor demanda de aspectos, entiendo, que os piden. Sí. Y luego a nivel de preparación de propuestas, pues también. O sea, es verdad que no es lo mismo coordinar un proyecto, ¿no? Porque cuando coordinas, entonces ya sí que tienes que articular, digamos, todo ese consorcio de instituciones o empresas que van a formar parte. Entonces, bueno, articular todo eso, pues es complicado. El año pasado creo que presentamos un proyecto que tenía 42 socios, coordinado por nosotros. Pon de acuerdo, que te manden las cosas a tiempo, o sea, es muchísimo. Y luego, bueno, pues, pero bueno, vas un poco, también participas, ¿no? En cierto, o sea, tú luego participas como socio también en muchos... Una cosa es coordinar y otra cosa es participar. Entonces, bueno, dentro de otro consorcio, exacto, ¿no? Nosotros más o menos definimos, o sea, sí que cuando llegan los programas de trabajo, incluso un poco antes, ¿no? Que ya sabes más o menos cuáles van a ser los programas de trabajo que presenta la comisión, pues ahí dices, o sea, nos sentamos, nos los leemos todos y decidimos un poco a dónde queremos ir, qué convocatorias son estratégicas. ¿En qué os enfocáis, no? Eso, cuáles son estratégicas y si ya o sea, si más o menos ya se nos ha acabado algún proyecto de las líneas, que es de una de las líneas estratégicas, ¿no? Por ejemplo, yo tuve Greener, que era el proyecto que coordinábamos de bioremediación. Bueno, pues como ya ese proyecto no está, pero bueno, todavía tenemos otro activo, pero ya hemos decidido, venga, pues vamos a intentar buscar una convocatoria donde coordinemos, donde, digamos, todas estas cosas que hemos ido desarrollando puedan entrar. Claro, porque también entiendo, claro, que, por ejemplo, ese proyecto que me comentas, Greener, ¿no? Habéis tenido un proyecto durante unos años, una inversión importante, y claro, termina el proyecto, pero tú has conseguido nuevos conocimientos, quizá nuevos equipamientos, o sea, que decir, has crecido como grupo, ¿no? Y ha crecido también el conocimiento del grupo y las habilidades y las capacidades, y se ha terminado el proyecto. Entonces, o sea, quiero decir que también entiendo, claro, que busques dar una continuidad a lo que has adquirido, ¿no? Es claro, decir, que busques, vale, ¿para qué podemos usar esto? ¿O por dónde podemos continuar, ¿no? Exacto, sí. O sea, intentamos hacer eso, sobre todo en las líneas que son estratégicas, porque hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Hay algunas cosas que hacemos que son más transversales, entonces, bueno, nos van ahí, pues vamos participando en ciertos proyectos, pero lo que sabemos que es estratégico intentamos poner todo el foco en ello. Entonces, bueno, pues este año, por ejemplo, sí que hemos dicho, venga, pues vamos a coordinar, porque vemos que el año que viene ya casi no hay proyectos de remediación, por ejemplo, ¿no? Y bueno, te hablo desde mi parte, pero lo mismo Santiago con su grupo o Edgar, ¿no? O sea, nos sentábamos, lo hablamos, decidimos un poco y decimos, bueno, pues esto es donde queremos centrar ahora mismo el foco, sabiendo también los recursos que tenemos en ese año, porque coordinar básicamente es dedicar 3 meses o 4 a no hacer otra cosa. O sea, entiendo que esto también es parte de tu rol como directora científica, ¿no? Entiendo que tiene más aspectos, pero bueno, que es un poco esa visión de también el centro como centro de investigación, de esas estrategias o líneas clave estratégicas, ¿no? Hacia las que os queréis dirigir, que intentar conseguir, ¿no? Como proyectos para que den continuidad a todo el equipo y el centro, ¿no? Exacto, sí, pues un poco... Sí, básicamente un poco como coordinar esas acciones, recopilar un poco, o sea, ver un poco, ¿no? todo lo que tenemos, quiénes estamos, o sea, hacia dónde queremos ir en los próximos años y ahí pues poder dirigir y decir, vale, pues vamos a poner el foco aquí, dedicar todos los recursos que sean necesarios y tomar ese tipo de decisiones. Obviamente siempre en consenso con los grupos de investigación, porque bueno, yo puedo, digamos, como coordinar un poco cuál es la estrategia general, pero al final las líneas de investigación de cada grupo
son sus líneas de investigación, ¿no? Pero bueno, sí que intentamos estar alineados y colaborar, entiendo, también. Y colaborar ¿no? entre Cada uno todos, tenéis vuestro aspecto en el que sois más fuertes, entiendo, pero lo que decíamos también, quiero decir que hay mucha interrelación, ¿no? Sí, o sea, los temas. Están totalmente relacionados, o sea, con la parte de baterías. Se intenta trabajar con la parte que hace Edgar, pues que sean seguras y sostenibles, lo que te comentaba antes, con la parte de modelos de Santiago, pues para la parte de toxicidad, predecir in silico la toxicidad de estos contaminantes. Ahora, por ejemplo, con el tema de los PFAS, pues también modelizar con la parte de Santiago la capacidad de biodegradar, o sea, cómo podemos llegar a hacer esa biodegradación, ¿vale? A partir de simulaciones, entender, ¿vale? Dónde podría estar ahí la clave para poder hacer una biodegradación. Entonces, bueno, vamos haciendo, digamos, o sea, nos vamos ahí ligando entre todos, o sea, estamos colaborando entre las diferentes líneas. Me decías que parte del cuello de botella de toda esta gestión de los proyectos europeos es la preparación de propuestas. Y además entiendo que tiene un componente de... Claro, la propuesta es una propuesta, igual no sale, ¿no? Como de peligro, entre comillas, ¿no? De riesgo, vamos a decir. Y en ese sentido, ¿qué tasa de éxito tenéis calculada más o menos la tasa de éxito que tenéis? Sí, yo creo que más o menos andamos en la media europea. Andamos, pues a ver, es que depende mucho del año. El año pasado la verdad es que no fue muy bueno, o sea, no fue malo, pero no fue tan bueno como fueron otros años. Pero bueno, tenemos una tasa de éxito de unos 22-25%. Es verdad que tenemos más tasa de éxito cuando hemos coordinado proyectos. O sea, cuando nosotros hemos sido coordinadores, hemos dicho, aquí ponemos el foco, ahí sí que tenemos una tasa de éxito del 50%. Pero también eso, me imagino que tenéis cierto límite de cosas que coordinar, ¿no? Porque también se supondrá un trabajo extra el coordinar algo. Sí, el año pasado, por ejemplo, yo creo que en los 2 últimos años no hemos coordinado ningún proyecto, o sea, al final, porque luego, claro, hay que ejecutar todos los proyectos que te dan y esa es la prioridad. Este año, que bueno, sí contamos con algún recurso más, hay investigadores que ya tienen experiencia en proyectos que se han unido al equipo, que tienen experiencia en pedir proyectos, pues entonces, bueno, pues hemos decidido intentar coordinar algún proyecto pues para bueno, sobre todo para darle la continuidad a las líneas de investigación. Y eso sería un poco, digamos, esa visión de futuro, o sea, lo que ahora mismo estáis intentando es coordinar proyectos en esta línea y, digamos, la Comisión Europea sigue, o sea, me has dicho lo de lo de que al final la política puede decidir un poco, ¿no? Si va más por aquí, más para allá, y vosotros tenéis que ver también si podéis en qué líneas os podéis integrar, ¿no? ¿Cómo ves esa perspectiva de futuro en los próximos años? ¿Sí que hay líneas clave en las que estáis bien integrados con las perspectivas europeas? Yo creo que sí, pero claro, es que puede cambiar tanto. O sea, yo creo que sí. Yo creo que la parte de... O sea, yo creo que la parte sobre todo de toda la parte de agricultura, toda la parte del suelo, o sea, yo entiendo que sí, o sea, que se va a continuar trabajando en esa línea, pero, o sea... Sí, nunca se puede asegurar, ¿no? Exacto. Y la parte de materiales también. Lo que pasa que, bueno, pues o sea, igual en diferentes aplicaciones en las que, pues no sé, tenemos que ir viendo. O sea, dentro de, vamos a desarrollar una década, ¿cómo te imaginas el ICRAM o cómo te gustaría que esté el ICRAM, tanto en perspectiva, bueno, no sé si de tamaño como de científicamente? ¿Cómo te imaginas? O sea, ¿dónde te gustaría llegar en una década? Pues bueno, a ver, yo creo que con respecto al tamaño, yo creo que hay que ser cautos, o sea, tampoco hay que ser muy ambiciosos, o sea, porque al final yo creo que ahora estamos como en un modelo perfecto, ¿no? O sea, yo creo que tenemos un número de proyectos que podemos ejecutar y luego, sobre todo, hay que entender que somos investigadores, que también, pues bueno, tenemos, digamos que cada grupo de investigación tenemos un número de proyectos que nos permiten investigar en lo que queremos
sin digamos, sobrepasar, sin que se nos vaya de las manos, exacto. Sí, porque también cada cosa, como dices, tiene una gestión brutal. Entonces, exacto. Claro. Entonces, al final, yo creo que ahora mismo es como, yo creo que tenemos un tamaño, o sea, a mí no me gustaría, yo no Crecer creo, por crecer, y tampoco por así decirlo, creo ¿no? que sea necesario, ni creo que sea positivo crecer por crecer, porque al final... Sí, que al final eso puede tener consecuencias. Al final tú cuanto más creces, más tienes que mantener, más gestión, más... O sea, yo creo que ahora mismo, pues eso, a no ser que entren otros grupos de investigación, entonces, bueno, pues vayan... O sea, si va creciendo como con grupos de investigación, manteniendo sus proyectos, pues... Bueno, eso puede ser una idea, pero digamos que a nivel de lo como es ahora, de tamaño, yo creo que bien. ¿Y cómo lo veo al futuro? Pues bueno, yo creo que un poco en la línea en la que llevamos trabajando en los últimos años, en seguir, bueno, pues quizás consolidando el centro dentro de, sobre todo, pues en la universidad, que yo creo que está consolidado, pero bueno, pues seguir con esa consolidación y ese apoyo, ¿no? O sea, que damos también dentro de a la comunidad universitaria, o sea, en temas de investigación. ¿Te ves gestionando y liderando todos estos proyectos europeos en los próximos años por mucho más tiempo? ¿O te gustaría, no sé, decir, bueno, es que claro, esto ya es meternos a saber, pero ¿cómo te ves? Bueno, a ver, pues sinceramente, o sea, sinceramente me veo, espero verme más tranquila, o sea, porque es verdad que estos 10 años, o sea, yo llevo 10 años en ICRAM, bueno, casi 10 años en ICRAM, y tanto yo como el equipo de ICRAM, yo creo que lo hemos dado todo. Entonces, o sea, sí que es verdad que, bueno, creo que también puede venir gente nueva que lo quiera dar todo, o sea, yo espero estar un poco más tranquila, o sea, espero estar más tranquila. Ha sido muy intenso. ¿Crees que esa intensidad que ha habido en los últimos años tenía un componente quizá de demasiado volumen de proyectos? Puede ser, o sea, puede ser que hemos tenido un volumen de proyectos bastante alto. Sí que es verdad que, bueno, ICRAM tuvo sus cambios, ¿no? O sea, estos 10 años han pasado muchas cosas, entonces sí que, bueno, en el momento que tomamos también un poco el liderazgo, ¿no? Con los grupos de investigación, pues hubo bueno, quisimos apostar por ello y a la hora de apostar pues había que conseguir financiación. Claro, ahí pues digamos que tuvimos una tasa de éxito pues alta, lo que conlleva que tengamos pues más carga de trabajo. Pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos como más tranquilos, ¿sabes? También ha sido pues mucho proceso durante este tiempo de definir pues cuáles son las líneas, dónde queremos ir, establecer un poco, claro, consolidarte, exacto, más, tienes que ir madurando, entonces para madurar necesitas pues dedicarle también muchísimo esfuerzo. Sí, que quizá hay un trabajo de definición, pero una vez está más definido es más fácil continuar. Ahora yo creo que yo creo que va mucho más encarrilado, o sea, yo creo que hasta, bueno, pues los grupos de investigación tienen sus líneas bien definidas, bien posicionadas a nivel europeo, a nivel nacional, entonces, bueno, yo creo que ha sido un poco eso, pues sobre todo el llegar hasta aquí, ¿no? Y decir, vale, ahora sí, esto es ICRAM, que yo creo que ha sido un proceso pues, de años, que no ha sido cosa de un año. Entonces, yo creo que ahora pues, ya va a ir todo mucho más fluido. Pero sí que, bueno, pues yo en un futuro creo que también eso, pues vendrá gente nueva que tenga, digamos, esa energía de decir, lo quiero dar todo. Para terminar, ¿qué resultados te gustaría que llegaran a la sociedad desde la investigación? Es decir, no es que la investigación, obviamente la investigación es la adquisición de nuevos conocimientos, el aporte de nuevos conocimientos, ¿no? Para que luego quizá quizá una empresa lo pueda aplicar o otras personas, otros científicos puedan aprovecharse de ese conocimiento para desarrollar otros conocimientos. Pero digamos, ¿qué impacto te gustaría que el ICRAM y las investigaciones que tenéis en estos grupos lleguen a hacer en la sociedad, ¿no? ¿Cómo te gustaría que influenciara finalmente? Pues yo creo un poco en la línea que hemos ido hablando. Al final, un poco el objetivo es, o sea, conseguir
pues un medio ambiente, digamos, mejor, o sea, unos suelos mejores, o sea, unos aguas que no tengan un efecto hacia la salud humana, que todo viene pues tanto del diseño inicial sostenible y seguro, como de lo que ya está contaminado, como descontaminarlo. Luego también pues, del tema de la agricultura, también estamos trabajando en la parte agrícola, pues cómo diseñar también, ¿no? O cómo disminuir el tema de los agroquímicos, de lo que hablábamos antes, pues, de los nitratos, de los pesticidas, cómo tener soluciones pues, más sostenibles, pues sobre todo que ayuden a, pues eso, a tener un futuro mejor. Genial, pues muchísimas gracias, Rocío, y nada, muchas gracias por tu tiempo. Pues nada, gracias a ti, Samuel. Gracias por escuchar este programa. Si has llegado hasta aquí, te invitamos a compartirlo con alguien a quien le pueda interesar. Investigación Abierta es un videopodcast producido por la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la Universidad de Burgos, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirigido y presentado por Samuel Pérez. Grabado y editado por Fernando Muñoz y Diego González. Descubre más programas y contenidos de divulgación científica en nuestras redes sociales: YouTube, Instagram, X, Facebook y TikTok. Nos puedes encontrar en todas ellas por el nombre de UBU Investiga. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.